El mito más clásico para la mala suerte es la fecha del viernes 13, pero ayer era jueves y aún así me fue de la chingada. Imagina que todas las cosas se te juntaron un solo día y la responsabilidad no es directamente tuya, sino que conspiró todo el mundo. Empecé el día dormilado como cualquier otro, me alisté, reiné mi termo y mi padre le tocaba jueves de hacerme el desayuno. Subí al transporte mientras veía mi colonia a oscuras a las 5 de la mañana y con una hueva, güey. Todo p***jado me había subido al transporte y tranquilo con mi vida por lo mejor que me iba a pasar. Apenas pasando 5 cuadras, mi madre me llama diciendo que mi padre no tenía listo el lonche. Se le había olvidado. Escuché cómo mandaba a mi padre en calzones a dejarme el lonche. Bueno, no tanto, pero sí en calzones. Con pena tuve que pedir que me esperara unos 2 minutos el señor que manejaba mientras llegaba mi padre. Él le agradeció a mi padre y me fui. Bye. Pasó el día de clases, todo normal. En los recesos estaba grabando con unos amigos y bla bla bla. En la salida aproveché a grabar y realmente no me acordaba de que me iba a regresar de nuevo en el transporte. Y ese es el punto que, para darles algo de contexto, un compañero siempre me derrae de la salida y ese día tenía ensayo y salía a las 4 en vez de las 2. Y sí, como ustedes creen, se olvidó el transporte de mí y pues me estuve esperando ahí 2 horas hasta que saliese él y me fuese a las 4 de la tarde. Sí, no crean que me gusta tanto estar así como que en la escuela más tiempo porque la verdad lo odio. Pero aproveché a hacer algo de tarea, bueno, toda la tarea en serio. Estuve jugando con amigos voleibol, pero ahí viene la tercera cosa de mi día. Pues platico con un compañero que era ya el mero último de la salida, era como por las 3 de la tarde. Sí, pobrecito me cae. Y pues estábamos platicando todo bien de la vida. Y pues había dejado mi chamarra fuera de la mochila porque estaba bastante llena, o sea, estaba llenísima de libros. Y pues este chamaco no se había dado cuenta que tenía una chamarra colgada en su cadera. Sí, hasta la cabeza es porque se pone una chamarra en la cadera. Bueno, él como sea. Pensó de que pues le faltaba su chamarra y se la llevó. El último estaba dando cuenta como que, wow, ¿dónde está mi chamarra? Y pues me acordé que la última vez que la estaba usando, bueno, le llamé y pues me comentó, no, pues sí, me llevé tu chamarra por accidente. Pero no fue tanto porque al día siguiente me lo devolvió. Eso no es problema. Pues sí, salí a las 4 de la tarde, llegué a la casa bastante tarde y pues tenía que hacer bastantes cosas. Pues no me eché mi siesta del jueves, qué triste, sí. También me tocaba cortarme el pelo y le dije a mi mamá, oye mamá, ya teníamos un plan con esta señora. Me acordé que quería cortarme el pelo, pero la señora le dio vértigo y... ¡wow! ¡Qué triste!, ¿no? Aún así supe lidiar con el problema y fui con otra señora a cortarme el pelo y sí, me quedó bastante bien. Y sí, son bastantes cosas que me pasaron solamente en un día y digo que no son tan graves, pero aún así bastante chistoso porque miren, en serio, o sea, la responsabilidad no es directamente mía, fue parte de uno y fue parte de otro. Ejemplo, lo de la chamarra estaba arriba de mi mochila, no tenía que haberla agarrado al otro chamaco. Lo del desayuno, mi padre se había levantado tarde y pues no le alcanzó el tiempo. De la salida, al día siguiente le había preguntado al señor del transporte y me había dicho, no, pues es que tú es que siempre llegas temprano y pues de por sentado que te habías ido con el otro chamaco y pues sí. Y sí. De la señora con el vértigo, pues sí, yo creo que sería como pues su enfermedad, ¿no? Entiendo que hay personas que se marean fácilmente. Eso ha sido todo de mi día. Suscríbanse, denle like, nos vemos hasta el próximo video. Pues ya se acabaron los 3 videos que eran así de prototipo para este tipo de series. No les había comentado, pero esto no va a reemplazar las animaciones normales. Van a seguir saliendo, ahorita va a salir una dentro de 2-3 semanas. Por favor, compártanlo. En serio, me ayuda bastante que llegue a más gente este video y nos vemos hasta